En el caso de hoy le voy a traer un monstruo, un asesino, un violador, un pederasta y una persona que literalmente, si no fuera por un propio error que él mismo quiso cometer, hoy en día seguiría cometiendo asesinatos. Se trata de una persona que está fuera de sus cabales, una persona de que literalmente que planificaba todos los asesinatos basándose en asesinos en serie como Ted Bundy para poder tratar de tener todas las pistas y todas las herramientas necesarias para nunca ser capturado. El nombre de este personaje, este individuo, este enfermo mental, se llama Israel Keyes. Israel Keyes nació el 7 de enero de 1978 en Utah, una familia básicamente muy religiosa, pero el nivel que eran literalmente extremadamente religiosos, donde desde el primer momento su vida estuvo marcada por un punto central: el control absoluto de sus padres sobre él. Él era el segundo de 10 hijos que habían tenido esa familia. Durante sus primeros años los Keyes formaban parte de la iglesia mormona. El mormonismo no es solo una fe, sino más bien es una vida religiosa, estricta y que no se puede romper las reglas que promete esta religión. Primero que nada, regula lo que comes, regula lo que bebes, regula con quién hablas, cómo te vestís, cómo pensás. Literalmente sos parte de un sistema todo bien estructurado y lo tenés que seguir pie a la letra. Pero con el tiempo los padres de Israel consideraron que esto no era suficiente, sino más bien que tenían que hacer otra cosa, que tenían que tener un plan. Y el plan fue aislarlo de todo el mundo, sí. A Israel lo aislaron de todo el mundo. La familia se mudó a Washington, a una cabaña donde no había electricidad, no había casi agua, tenían que vivir como si estuvieran en la naturaleza, ir a buscar recursos como si estuviéramos hablando de un videojuego. No tenían vecinos cercanos, no tenían forma de comunicarse, sociabilizar, solo podían hablar entre ellos. Los hijos, primero que nada, no iban al colegio, no tenían certificados de nacimiento, es decir, que legalmente no existían. ¿Entienden lo que es eso? Los padres estaban tan locos de la cabeza que literalmente los aislaban de todo el mundo y no querían que nadie los viera y querían literalmente ser una familia invisible. Pero en ese entorno la familia se unió a una organización aún más radical, una iglesia cristiana fundamentalista llamada The Ark, una secta supremacista blanca con ideas antisemitas y una visión paranoica del mundo exterior. Para ellos todo estaba mal, la sociedad estaba corrompida, el gobierno era el enemigo y literalmente la educación estaba mal hecha. Por lo tanto querían seguir siendo aislados de todo el mundo. Israel creció escuchando que el mundo era peligroso, que nadie fuera de su círculo era confiable, que la violencia estaba justificada, que había que creer simplemente en la fe. Pero que hay algo importante que aclarar, porque Israel Keyes nunca fue abusado, nunca fue golpeado y nunca fue maltratado. Simplemente fue manipulado mentalmente para poder creer de que la vida se basaba en las religiones y en las creencias que tenía la familia. Y eso es muy clave porque no encaja en la narrativa de un asesino serial, de una persona en la cual quizás sufrió abusos de infancia, quizás sufrió violaciones, torturas o diferentes cosas que hacen que estos patrones después se conviertan en asesinos seriales en el futuro. Pero desde muy pequeño Israel empezó a mostrar conductas un poco perturbadoras. Desde los 10 años empezó a ir a la casa de los vecinos que tenía, los pocos vecinos que tenía cerca, porque recordemos que vivía en una cabaña, a tratar de robarle sus armas. Sí, robar las armas con 10 años. Simplemente por curiosidad, por poder. También provocaba incendios, el fuego le fascinaba. Juntaba ramas y en el bosque las empezaba a incendiar para tratar de generar un incendio gigantesco, cosa que esto a la familia le perturbaba un poco, pero bueno, se ve que no pudieron hacer nada para controlarlo y él lo seguía haciendo. Pero acá viene uno de los primeros signos de cualquier asesino serial, cómo comienzan con la tortura, la manipulación, el control absoluto sobre ciertos animales en este caso. Y es que Israel ya desde muy pequeño en su infancia empezó a cazar animales, pero uno diría, bueno, cazaba animales, no, sino más bien que los torturaba, los degollaba y luego se los comía crudos. Él disfrutaba el proceso, para él era sentir el poder absoluto sobre algo, sobre un cuerpo. Y esto es una de las conductas que muestran casi todos los asesinos seriales. Pero seguían pasando los años, ¿no? Israel seguía mostrando estas conductas perturbadoras, seguía incendiando cosas, seguía maltratando animales y torturándolos. Pero acá tomó una decisión en la adolescencia. En la adolescencia se declaró ateo, cosa que a la familia no le gustó para nada. Sus padres primero que nada lo echan de la casa, y no es que fue expulsado solo de la casa y ya está, sino más bien de la comunidad de donde estaba viviendo. Tenía que ir a buscar un refugio, un lugar para vivir. Y todo esto sabiendo que no tenía educación formal, no tenía documentos, era literalmente una persona invisible en el mundo, porque no tenía nada. Y acá ocurre algo crucial, porque muchos jóvenes en esa situación se quiebran, no saben cómo adaptarse, pero él sí, él logró adaptarse y logró formar una vida. El rechazo no lo volvió impulsivo, no lo volvió caótico,
político, lo volvió autónomo. Aprendió a depender solo de sí mismo y aprender a vivir en la soledad, a planificar, a sobrevivir. Durante un tiempo Israel vivió de trabajos convencionales, como por ejemplo la carpintería, mano de obras o diferentes curritos, como se dice acá en Argentina, que podía agarrar para poder mantener un poco de dinero y ser un poco más autónomo. Trabajos donde siempre no hacía falta hablar demasiado debido a la poca educación que tenía, trabajos más de fuerza, de hombre. Pero ahí es donde empezó a destacar porque era meticuloso, era ordenado, siempre llegaba a hora. Pero en 1998, con 20 años, tomó una decisión que cambiaría para toda su historia. Se alistó en el ejército de Estados Unidos. Acá el ejército le dio a Israel 3 cosas fundamentales: disciplina, estructura y cobertura social, cosas que esto le iba a facilitar un montón esa vida autónoma que él tenía. Logró servir en Egipto, Texas y Washington. Aprendió logística, movilidad, uso de armas, uso de herramientas, pero sobre todo aprendió algo muy importante para él que le va a servir en el futuro. Aprendió cómo moverse sin llamar la atención, cómo obedecer sin tener emociones. Durante el servicio militar, Israel Keyes mantenía una relación con una mujer, pero el cual lograron tener un hijo en el año 2000, cosa que acá parecía que iban a tener una familia normal, venía todo en plan, tenía una mujer, iban a tener un hijo, pero todo se retuerce en este momento. En 1998, antes incluso de terminar su etapa militar, ocurrió algo que marcaría un antes y un después. En Oregón, Israel secuestró a una joven, la llevó a un lugar apartado, la agredió sexualmente y planeaba matarla, pero no lo hizo, la dejó ir. Años después, hablaría de ese momento con desprecio, no para la víctima, sino para él mismo, por haberse considerado un cobarde por no haberla matado. Y acá es donde dijo: nunca voy a volver a dejar ir a nadie. Porque esto es crucial, porque ese momento no lo detuvo. Literalmente lo hizo más fuerte para poder cometer los crímenes que iba a pasar a cometer ahora. En 2001, Israel fue dado de baja del ejército. Poco después se mudó con su esposa e hija a Alaska. Alaska, en este lugar, era el lugar perfecto para cualquier asesino en serie debido a todas las montañas que habían y las formas de escapar que podía encontrar. Le ofrecía grandes distancias, comunidades pequeñas, naturaleza salvaje y muchas personas solas. Allí es donde montó su propio negocio de reformas y carpintería, cosa que todo el mundo pensaría que una persona normal, la gente lo veía en la calle, los vecinos, era una persona laburadora, trabajadora, que estaba todo el tiempo pendiente de su trabajo y parecía aparentemente una persona normal, pero mientras tanto en silencio empezó a planificar. Israel no improvisaba asesinatos, los planeaba con años de anticipación. Viajaba por Estados Unidos y en cada viaje enterraba lo que él llamaba cachés, que eran cubos enterrados bajo tierra en bosques, parques rurales o zonas también rurales. Dentro había armas, munición, cuerdas, cinta, dinero, herramientas, todo listo. De ese modo, cuando viajaba en avión no llevaba nada ilegal, no despertaba sospechas. Cuando quería matar simplemente viajaba, iba hacia uno de los cachés que él había enterrado, agarraba sus armas y comenzaba a perseguir las víctimas. Las víctimas eran completamente al azar, no tenía un perfil, no tenía un patrón. A veces eran mujeres jóvenes, a veces eran mujeres mayores, a veces eran parejas, no tenía un perfil, no tenía un prototipo de víctima. Pero mientras tanto esta vida doble le empezó a pasar factura porque la mujer empezó a tener problemas con el alcohol en 2007, por lo tanto llegaron a un acuerdo y se divorciaron. Israel se llevó a su hija y se mudó a Anchorage, no sé bien cómo se pronuncia esto, donde comenzó una relación con una nueva mujer. Nadie sabía que para ese momento Israel ya había matado a más de 4 personas y tenía una vida doble que nadie sabía. Nadie lo buscaba, nadie sospechaba de él. Era una persona trabajadora supuestamente. Tenía una doble vida, parecía Dexter Morgan. Pero todo finalizó hasta que un día rompió sus propias reglas. ¿Y a qué me refiero con que rompió sus propias reglas? Porque eligió una víctima cercana, porque llevó a la víctima hacia su entorno cercano y utilizó un cajero automático. Este cajero automático va a ser la pista clave para que pueda haber sido atrapado. En ese momento él creía que era más inteligente que el sistema y que nadie se había enterado de todos los crímenes que había cometido. Pero por suerte, esto pasó. Hasta ese momento Israel Keyes había sido paciente, distante, inteligente, planeando cada asesinato con años, llenando los cachés de armas. Recordemos, los cachés eran los lugares en las diferentes ciudades donde él guardaba las armas y los equipamientos que utilizaba para cometer los asesinatos. Nunca atacaba cerca de casa, nunca involucraba a una persona que tenga una relación con él, nunca contactaba a familiares, nunca pedía rescates. Tenía reglas y las seguía, pero todo finalizó en febrero de 2012. El 1 de febrero de 2012 en Alaska era una noche fría incluso para los estándares
locales del lugar. Samantha Koenig, de 18 años, trabajaba sola en el turno nocturno, en un pequeño puesto de café llamado Common Grounds, un cubículo diminuto en medio de un aparcamiento casi vacío. No había cámaras de alta definición, no había guardias, no había nadie alrededor. Era el tipo de lugar que Israel Keyes habría habitado durante años, pero esta vez no lo hizo. Era demasiado cerca, demasiado personal, estaba muy cerca de donde él vivía. Poco de las 10 de la noche un hombre se acercó al puesto, pidió un café, nada extraño. Samantha abrió la puerta, comenzó a preparar el café y una vez que terminó de prepararlo se lo quiso dar, pero el hombre le apuntó con una pistola. Las cámaras de seguridad registraron lo siguiente y lo voy a pasar a leer para que lo puedan entender perfectamente. Samantha levanta las manos, apaga las luces, intenta activar el botón de pánico pero no lo logra. En la oscuridad se distingue una figura que entra por la ventana, la ata, la saca del local, la conduce por la nieve hasta una camioneta Chevrolet blanca. Todo dura segundos, no hay gritos, no hay forcejeos prolongados, solo precisión. Entonces esa noche el novio de Samantha fue a buscarla al final de su turno. El puesto estaba apagado, vacío, Samantha no estaba. Le envió un mensaje pero hora después recibió una respuesta. Tuve un día duro en el trabajo, necesito despejarme, me fui de vacaciones con una amiga. Algo que no cuadraba, el mensaje no era de Samantha. El padre de Samantha, James Koenig, sintió lo mismo y fue a la policía. En las imágenes los investigadores revisaron las cámaras del puesto y lo vieron todo. El arma, la rendición, la figura en la oscuridad y la camioneta, pero había un problema enorme. En Alaska había miles de camionetas Chevrolet blancas, no tenían matrícula, no tenían rostro, no tenían nombre, solo una desaparición de una joven de 18 años. Entonces tomaron una decisión clave. Le pidieron al banco de Samantha que alertara cada vez que se usara su tarjeta en un cajero automático. Si el secuestrador retiraba dinero, lo sabrían, y ocurrió. En los días siguientes alguien retiró efectivo, el rostro estaba cubierto, pero la persona se fue antes de que la policía llegara. Pero algo había cambiado, ahora había movimiento. 2 semanas después, el novio de Samantha recibió otro mensaje. Decía que revisara un cartel de un perro perdido en Connors Park, a las afueras de Anchorage. La nota de rescate. Debajo del cartel había una bolsa de plástico. Dentro, una nota de rescate escrita a máquina y una fotografía Polaroid. En la imagen, Samantha parecía sentada, con las manos atadas y estaba pálida, con los ojos abiertos, parecía viva. La nota exigía $30,000 y el padre de Samantha no tenía esa cantidad, pero reunió 10,000 y los depositó en la cuenta. El dinero fue retirado y pasó una semana, pero no pasó nada. Entonces la tarjeta volvió a activarse, esta vez a 3,000 kilómetros de distancia, en Arizona, luego en Nuevo México y por último en Texas. Retiro tras retiro, Israel Keyes estaba viajando por todo Estados Unidos con dinero que no era de él y una persona que no sabía dónde estaba. Pero el 3 de marzo de 2012, un agente de Estados Unidos de la patrulla de Texas detectó un Ford Focus blanco en el aparcamiento de un motel llamado Lufkin. Observó al conductor, algo no le gustó y lo comenzó a seguir. Y cuando lograron detener a ese conductor, era Israel Keyes. Y tenía todo esto en su auto. Tenía rollos de dinero en efectivo, una camiseta recortada como máscara, un mapa con rutas marcadas, el DNI de Samantha, su tarjeta de cajero, su teléfono móvil. No había dudas, Israel Keyes fue arrestado en el acto. Si te gustó hasta acá este video, te pido por favor que te suscribas. Nada, es un caso de un hijo de mil puta que no tiene cerebro, psicópatas, personas sin empatía, que no sienten nada por otras personas. Así que nos vemos en el siguiente video. Por favor, seguime, suscríbete, que quiero llegar a los 1000 suscriptores para final de año y acabamos de arrancar. Así que nada, muchas gracias por ver. Nos vemos, gente. Cuídense.